en el fondo, a ver, no sé con cuál lo puedo hacer. Tengo una reglita acá. Ya, con esta nomás. En regla de la cadena, en realidad es un teorema, ¿no? Es la regla. En realidad son tres, sino que mayormente hay que tener cuidado respecto de quién derivas. La regla de la cadena es la derivada de la función compuesta. Lo que tú has hecho en cálculo diferencial acá es igualito. En cálculo diferencial tú decías que y es igual, por ejemplo, a una función, puede ser x o puede ser r, ¿de acuerdo? Y donde r es una función, por ejemplo, de a, ¿no? Entonces la dependencia ahí es esto de aquí, ¿no? Y depende de r y r depende de a. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? No te van a pedir que derives y respecto de r, pues, porque eso es la derivada directa, la derivada explícita. Entonces, lo normal es que nos pidan la derivada de y, pero respecto de a. Entonces, y en ese caso es derivada simple. ¿No ves que hay una sola variable nomás? Es la derivada respecto de a. Listo. Y en esa situación, tu profesor te dijo que tú podías reemplazar, ¿no? Por ejemplo, si la situación hubiera sido acá, por ejemplo, r cuadrado menos 3r, por decir, y r nos hubiesen dicho que es 4a. Entonces, lo normal hubiera sido que en lugar de r, coloques 4a y derives, ¿no? Es que no te van a pedir que derives y respecto de r, porque eso es directo ya. Entonces, lo normal es que nos pidan la derivada de y, en este caso, respecto de a. Lo podías reemplazar, pero hay casos en que no se puede reemplazar, pues. O sea, las funciones, la regla de correspondencia no las tienes. Es por eso que ahí es lo importante de la regla de la cadena. Ya está. Por ahí yo no entro. ¿De acuerdo? Entonces llegaron a la conclusión por acá, creo que escribieron algo así. Es la derivada de y respecto de a, en este caso sería, ahí hay dos funciones también. Hay dos funciones. Es la derivada de y respecto de r por la derivada de r respecto de a. Entonces ahí se presentan varias situaciones, ¿no? Para algunos pasa desapercibido derivar respecto de quién. Por ejemplo, porque esa es la variable independiente y esa es la que está variando. En nuestra situación es más o menos lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo y igual a f de x, y de dos variables acá? Aquí le ponemos un z. Entonces, el gradiente de esa función aquí, el gradiente de esa f, está formado por sus derivadas parciales, que son f sub x y f sub y. Pero, ¿qué pasaría si esa z es una función, por ejemplo, algo muy simple, ¿no? Que después lo vas a tener como cambio de variable, por ejemplo, 2xy, ya está. ¿Quiénes serían las derivadas parciales de f? En ese caso, las derivadas parciales de f ya no es f sub x y f sub y. Las derivadas parciales ahí, con esto, las derivadas parciales en ese caso, el gradiente de esa función, acá, el gradiente de esa función es la derivada, pero respecto a estas variables de aquí. A esto yo le puedo llamar un a, y a esto le puedo llamar un b, entonces sería f sub a y f sub b. Esas son las derivadas de esa función que está allí. ¿Se aclaró un poquito algo? Sí. Eso es lo que yo quisiera preguntar, por ejemplo, a veces sucede lo siguiente. 3. A veces sucede, por ejemplo, que nos enseñen a hacer un arbolito. Ya está, decimos acá, por ejemplo, una W depende
de X y de y a su vez esta depende de dos variables, de A y de B, de A y de B. Entonces, la idea es calcular la derivada de W, pero respecto de A, por ejemplo. Entonces, cuando vamos a derivar, como el A aparece en este nivel, ¿de acuerdo? En esa columna, entonces no hay la variable solo A, sino hay B también. Entonces tendría que ser derivada parcial. Derivada parcial. ¿Y cuántos términos vas a tener ahí? Pues, o sea, es lo que nos indica aquí. ¿Cuántas ramitas tienes? Entonces ahí tienes una ramita para llegar a A, y aquí tienes otra ramita para llegar a A. Entonces quiere decir que van a haber dos términos. ¿Cómo llegas a en la primera? Acá tiene que ser derivada parcial respecto de X por la derivada de X respecto de A. Y ojo que ahí pones derivada parcial. Y el otro término, ¿no? La derivada de W respecto de Y por la derivada de Y respecto de A. A mí me interesan, por ejemplo, esas notaciones que tú colocas acá, ¿no? Si es derivada parcial o derivada simple. Bueno, esto creo que ha hecho su profesor ahí, yo no me voy a esmerar mucho. Pero me interesa, por ejemplo, esto de acá, ¿no? ¿Está quedando claro el asunto? Las notaciones, ¿sí? ¿Y qué pasa si tuviésemos, por ejemplo, W que depende de A y depende de B? Por ejemplo, puede ser R y H. Pueden ser alturas. Radio y altura. Cuando hacemos las aplicaciones, entonces ahí aparecen variables conocidas, variables independientes conocidas. Entonces, cuando se hace la aplicación, interesa ¿cómo se llama? Las unidades de medida. O sea, uno no va a proponer un problema porque se le ocurrió decir, vendo por decir tortas, ¿no? Hasta que al final no le va a salir que una torta debe costar $180, ¿no? Y que las medidas sea, la panadería sea el del barrio, ¿no? ¿De quién le va a comprar esas tortas, no? Y por último, tiene que vender 2.000 tortas para que él gane 50 soles, ¿no? Ya, y acá supongamos que sea una sola variable, ¿no? Entonces, cuando te va a pedir la derivada, por ejemplo, en este caso, W respecto de T, entonces, ¿cuántos términos van a haber ahí? Van a haber dos, pues. Son los que dos que llegan a T, sino que acá viene el problema. Aquí ya no es derivada parcial ya, porque solamente hay T, entonces sería así, ¿no? Entonces sería, ¿cómo llego a T? Derivada respecto de A, y acá también es derivada simple. Y acá sería derivada de W respecto de B, esa es derivada parcial, y listo. Esas notaciones a mí me interesan. Y después hace los cálculos, lo planteas y hace los cálculos. Si ese T fuese tiempo, entonces estás hablando de razón de cambio. Ya cuando te hablan de tasa variacional, razón de cambio ahí, significa que implícitamente te están diciendo que es la variación respecto al tiempo. Y ahí tienes algunos problemitas que le estoy planteando para que lo puedan ver y lo vas a leer un rato, y es que yo no lo hacía acá por lo del texto, ¿no? Como es largo un poquito, está ahí. 4. A ver, acá 4. Sí, pues no le voy a quitar el tiempo. Sí, la verdad yo no, después me arrepentí de haberle dicho que venga, pero yo no sé cómo está, y yo todos los días me levanto temprano, ¿no? O sea, hasta que mi esposa me para jodiendo en ese aspecto. Acá, ¿no? 3, 4. Y ya cuando empiezo a veces no quiero terminar también, ¿no? 4. Sino que hoy día, por ejemplo, está tan complicada la situación. Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo otro doctorado y teníamos un delegado que es de San Marcos. En el grupo, pues, hay 14 de San Marcos, ¿no? Y a mí me gusta esa interrelación, ¿no? Con el resto, ¿no?
y se contagió, pues, uno hace el noviembre y falleció. Era el más alto de todos nosotros. Si yo les enseñara la fotografía, hasta que yo soy un enano, falleció muchacho. Debe haber tenido pues sus 36 años, 37. Bueno, para mí, muchacho. Y hoy día me dicen que ha fallecido el delegado, ya ahorita también de San Marcos. Se contagió su hijo, después se ha contagiado él, pero como él ya es de edad, pues él tendrá 66 años. A él le ha chocado más. Y acaba de fallecer hoy día en la mañana, ¿no? Bravo está la situación. Por eso es que en su casa el que sale tiene que cuidarse bastante. Acá no es que la empresa me pide la prueba, que no sé cuánto. Señores, tú llegas a trabajar, está bien, has chequeado la prueba, pero tienes que salir, pues. De ahí vas a tu casa de nuevo. Al otro día no te vas a estar haciendo la prueba todos los días. Lo único que queda es cuidarse. Bien, entonces un pequeño ejercicio, no sé, una observación acá para ver lo de derivadas parciales, ¿no? Por ejemplo, tienes acá, si se tiene, por ejemplo, acá, si se tiene, por ejemplo, en realidad cuando yo doy esto de regla cadena, doy un teorema grande, ¿no? Pero creo que ahí con esa notita algo se ha entendido, ¿no? Por ejemplo, acá una función de r teta, y aquí que sea una f minúscula es otra función, y acá le pongo r coseno de teta, r seno de teta. Vayan viendo que esto se puede poner con 3, sino que para plantear el problema, no lo veas como algo conocido por ti, que son las coordenadas polares. Velo de otra manera, de qué se trata la pregunta, ¿no? Entonces ahí se supone que ambas funciones tienen tienen sus variables independientes, ¿no? Para una es r teta la f mayúscula y para la f minúscula es la primera componente y la segunda componente. Entonces la pregunta que se puede extender ahí para 3, se le puede poner cilíndricas y se puede poner esféricas, pero el esquema es el mismo, mira. Entonces la preguntita puede haber sido así. Calcule, ¿no? Calcule el gradiente de esa f en función de las derivadas parciales de f, ¿no? De las derivadas parciales de la f mayúscula, de la grande, grande entre comillas, porque no es la grande, ¿no? La f mayúscula. Entonces, ¿la idea cuál es? De acuerdo con lo que estábamos escribiendo, el gradiente de esta f minúscula tendría que ser así, ¿no? Tendría que tener dos componentes. Entonces, las derivadas parciales de esa f minúscula son estos de acá, ¿ve? Son las derivadas respecto de esas variables que aparecen ahí. Le puedo poner u y v, a y b, de acuerdo, x' y y', ¿no? Entonces le ponemos acá unas letritas, y acá sería AB, acá está, está de más, ¿no? Este está de más. Y acá le ponemos F sub A y F sub B. Eso es lo que estamos buscando. Eso, yo quiero si está claro esa partecita nomás, que esa es la que me importa aquí. Eso es lo que tú buscas. Eso es lo que tú buscas. Entonces la idea es la siguiente. Y acá ya empiezas a plantearlo, ¿no? Acá empezamos a plantear acá. Dices, la ecuación que nos dan es esta de acá, ¿no? F de r teta es igual a f de a, b, y acá A es r coseno de teta y b es r seno de teta. Y hasta lo vamos planteando ahí. Entonces nos ponemos a pensar que esa f minúscula es así, ¿no? Depende de a y depende de b. Y acá para que te salga tu arbolito, ¿ve? Ya está, chévere, listo.
Entonces el objetivo es encontrar f sub a y f sub b. Entonces, si tenemos acá esta ecuación de aquí, que podemos llamar 1, para que aparezca esas f sub a y f sub b, no lo voy a derivar respecto de a, porque al otro lado, ¿cómo haría la regla de la cadena? Entonces me conviene derivar respecto a estas variables de acá, para que ahí aparezca la regla de la cadena. Entonces, 1 lo derivamos, por ejemplo, respecto de alguna de las variables, ¿no? Respecto de R. Entonces, en el lado izquierdo va a aparecer esto de aquí, ¿no? F sub R. El problema es el lado derecho. Entonces, miramos acá. Entonces, ¿cuántos términos van a haber? 2. Entonces, sería F sub A por la derivada de A respecto de R. Son derivadas parciales porque hay dos variables independientes finales. Y la otra sería F sub B por la derivada de B respecto de R. Ya aparecieron ahí las derivadas parciales. Entonces, intuitivamente, ¿qué me dirías tú? Ahora hay que derivarlo respecto de teta. Entonces, va a haber otra ecuación donde aparece F sub A y F sub B. Aparece un sistema de ecuaciones. Y de ahí calculamos o hallamos las expresiones de F sub A y F sub B que nos pide, ¿no? Entonces, acá hacemos algo similar, ¿no? 1 ahora respecto de teta. Entonces, acá sería 1, ¿no? F sub teta, y el otro es el F sub A por la derivada de A respecto de teta, más F sub B por la derivada de B respecto de teta. De tal manera que acá, voy a sacar los carteles por acá, de tal manera que tenemos lo siguiente, acá voy a pintar, entonces tendríamos algo así, ¿no? Entonces tendríamos acá F sub R es igual a F sub A respecto de R sería por coseno de teta más F sub B por seno de teta. Ecuación 2 y la otra ecuación lo tenemos acá. F sub teta es igual a F sub A por respecto a teta sería menos R. Ya esta es la operación ya. Y acá sería respecto de teta R coseno de teta. Listo. Y ahí hay dos ecuaciones más. Y de ahí hay que encontrar F sub A y F sub B. A ver, calcúlenlo. A ver, yo lo tengo creo que calculado por acá. Pero se entendió el esquemita, ¿no? Nos puede haber dado uno, por ahí creo que un ciclo, un profesor les puso creo que las coordenadas cilíndricas. Entonces ahí había que calcular también, pero aparecían, como hay 3 variables, entonces tiene que haber 3 componentes del gradiente. No te olvides que el gradiente es la derivada de una función, por lo tanto es un vector. ¿Ya? A ver, calculen, yo voy a colocar los resultados. No sé si lo tengo acá. Calculen ese ejercicio. Sí, acá lo tengo. Sí, por acá lo tengo. Y vamos a hacer una notita también bien importante, ¿ya? A ver. F sub A. F sub A es igual a 1 sobre R por R coseno de teta menos seno de teta F sub teta. Y la otra F sub B, que es lo que se busca, aquí está mal, esto es F sub R, ¿ya? F sub R. Y eso que ayer fui a recoger mis nuevos anteojos. Yo ya tengo ya pues como... Tendré como 8 pares de anteojos. No sé si les he mostrado por acá. Tengo de anteojos.
un montón. Estos son los últimos que he comprado. Me acuerdo que en presencial tenía yo pares de anteojos en cada lugar que uno trabajaba. Bien, entonces la idea está ahí. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado con lo que te preguntan, con regla académica. ¿Ya? Hay un detalle ahí que ustedes han calculado la ecuación de una recta tangente, pero de una función de dos variables. Pero puede suceder que tú quieras calcular la ecuación de una recta tangente, o sea, acá, no sé si en la nota número 4, creo, 3, 4 o 5, creo que, no me acuerdo qué número es. Cuando nosotros hemos tenido una superficie de esta forma, chévere, tú calculabas la ecuación de la recta tangente acá. Solamente eran las derivadas parciales, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el punto P sub 0, ¿no? Entonces la recta tangente podía ser así. P sub 0 más R, si era respecto de X, aquí era el 1, o sea, solo variaba X y aquí era Z sub X. Y la otra opción era esta de acá. X, Y, Z. Y esto es P sub 0 más R, y aquí era 0, 1, Z sub Y. Eso lo teníamos como recta tangente a la gráfica de una función de dos variables. ¿Esta está cañón? Sí, ya está. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podía suceder que tú tenías ahora una superficie, pero que ya no esté despejado el Z. O sea, no haya una función ahí. Entonces, lo que había era una ecuación de esta forma, ¿no? F de X, Y, Z, y tú querías calcular también en el punto P sub 0 que pertenece a ese, tú querías calcular la ecuación de una recta tangente, pues, en ese punto P sub 0. Entonces, ahí venía un problema, pues, porque tú me dirías, despejo Z y ya está resuelto, o intento despejar cuál de las variables y lo adecuo. Pero, ¿qué pasa si no se puede despejar? Entonces, tiene que haber un resultado ahí. Y el resultado es parecido a lo que has hecho en el primer ciclo. Algunos lo hacen hasta en la academia. Se usa la derivación implícita. Entonces, acá el problema es el siguiente. ¿Cuáles serían, no? ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, tú ahí necesitas acá Z sub X o Z sub Y, pues. Cualquiera de ellas la necesitas. ¿Está quedando claro? Tienes una superficie, no está despejada el Z, pero tú necesitas la derivada de Z respecto de X, o la derivada de Z respecto de Y, para que puedas hallar la pendiente, pues, que es la tercera coordenada, ¿no? O la componente, como es un vector ahí. Entonces, la situación es así. ¿Cuáles son las condiciones? Acá, ¿no? Las condiciones, aquí. Hasta que esta cosa ya lo hago rápido. El asunto es, a ver, condiciones para que de 1 se tenga, o se puede escribir, o se puede despejar, como tú quieras, Z en función de X y de Y. Porque si tú sabes que Z está en función de X y de Y, sabes que se puede despejar Z respecto a X, o Z respecto de Y. Entonces estaría resuelto nuestro problema ahí, ¿no? Es la primera vez en casi 36 años que yo hago esto, que a jóvenes o alumnos yo les hago que me escuchen, aunque sea media hora, un feriado, ¿ya? Ya me están diciendo ahí, ¿no? Dice, condiciones para que de 1 se tenga que Z es función de X y de Y. Entonces yo la voy a escribir acá.
El problema es este de aquí. Espero que se esté entendiendo hasta ahí nuestro problema. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ese problemita ahora lo vamos a resolver. Y lo voy a resolver de dos maneras. ¿Ya? En lugar de escribir teorema, yo le pongo resultados. ¿Ya? Entonces, ahí se presenta la situación así. Eso lo voy a poner aquí, resolviendo el problema, ¿no? Y creo que acá nomás lo voy a resolver todo. ¿No? Voy a poner acá. A ver, dice, ¿cuáles son las condiciones para que de 1 z esté en función de x y de y? Las condiciones son estas. La primera, que el punto que tú quieras despejar, perdón, el punto en que quieras evaluar, obviamente que tiene que satisfacer la ecuación. Pues. O sea, el punto de tangencia tiene que estar en la gráfica. Ha sucedido varias veces, ¿ah? No, dos que yo recuerdo fue el 14.1 y el 9.2, ¿no? 2009 estoy hablando. ¿No? Que el que propuso la pregunta bien orondo, ¿no? Escribía un problema, les pedía que hay en la ecuación de la tangente, y el alumno, ¿qué hacía? Calculaba las derivadas nomás, y él lo evaluaba, ¿de acuerdo? Lo evaluaba. Es como si yo le diese una función así, por ejemplo, x al cubo menos 3x más 1. Yo les pido que calcule la derivada, la recta tangente, por ejemplo, en el 1.2, por decir. Entonces, tú calculas la derivada, 3x cuadrado menos 3, y lo evalúas en el punto 1, ¿no? Y acá dirías, este es 1, 4 hay que ponerlo para que no nos dé 0, ¿no? Ya está, 4. Y aquí nos sale menos 1. Entonces, ese dice es la pendiente, y él lo asume como válido. Entonces dice y menos 2 menos 1 por x, ya está, decía. Pero este punto de acá, no satisface la ecuación, pues, o sea, no está en la gráfica. Más o menos ese es el esquema, ¿sí? Y uno lo calculaba nomás, ¿ya? Entonces, bueno, pasa desapercibido es cuando a alguien se le ocurre escribir un problema y no toma en cuenta eso, ¿no? Ya está. Esa es la trivial, ¿no? Y la otra condición, ¿cuál es? Si tú quieres despejar z, entonces la segunda condición tiene que ver con eso. Quiero despejar z, entonces derivo la expresión que está ahí, la de arriba de 1, lo derivo respecto de z. Y cuando lo evalúes en el punto, tiene que dar distinto de 0. Y eso tiene su motivo, lo vas a ver acá, ¿no? Entonces, dice acá, en ese caso, z se puede despejar en función de x y y alrededor del punto P sub 0. Y además viene lo más bonito, ¿no? Que era lo que originó el problema, que puedes calcular las derivadas parciales. Puedes calcularlo. Entonces lo voy a escribir acá para que me alcance todo en este. Lo voy a escribir acá. Lo vamos a escribir aquí, ¿no? Y, ¿no? Acá continúa. Y puedes calcular las dos derivadas parciales. Z sub x y z sub y. Ese es lo bueno de ese teorema. Pero esa es una parte, ¿no? Esa es una parte. Acá tienes aquí. ¿Por qué era la condición 2? Porque eso va en el denominador, pues. Aquí va f sub z y aquí va el f sub z. Listo. Por eso el motivo cuando se prueba el teorema, esa f sub z va en el denominador. Por eso tiene que ser distinto de 0. Ahora, en el numerador va arriba. Si es respecto de x, entonces aquí va f sub x y aquí va f sub y. Eso lo vas a ver en algunos libros, posiblemente el teorema de la función implícita, ¿ya? A eso se reduce. Eso es por una parte, pero lo que tú tienes que quedar claro para hacer el método práctico, lo siguiente, mira.
En estos dos resultados que tú nota que estas derivadas de acá los obtienes de equipos. ¿De acuerdo? Los obtienes de ahí. Ya está. En estos dos casos, cuando tú vas a derivar, la X, la Y y la Z son independientes. Lo consideras de esa forma para que obtengas este resultado de acá. El teorema de la función implícita. O si gusta, lo anoto acá. Voy a ver que hay un problema ahí. No comentaron nada de esto ayer, ¿no? En la práctica, sí. No digo, no comentaron ayer nada. Hoy estoy reiterando de repente, ¿no? No, profesor. Ya está, no. Lo que pasa es que cada uno tiene su forma de hacer y lo mismo, ya. Entonces acá, X, Y, Z son independientes. Que esa agua parece que hubiera estado tomando, o recién te levantas, ¿no? Ya está, son independientes. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Mira, a ver, de repente es algo muy sencillo, pero que te puede servir. Tú puedes dar una superficie acá, ya no necesariamente tiene que haber una función. Entonces puede hacer, por ejemplo, acá X, Z cubo, menos 3, X cuadrado Y, más Z, algo pequeñito nomás, ¿no? Menos 1, igual a 0, por ejemplo. Ya está. Tienes ahí una superficie donde no está despejado el Z. Entonces tú no podrías resolver eso de ahí. Es por eso que yo no me apresuro a hallar un plano tangente con derivadas parciales, porque está muy restringido. Por ejemplo, ahí tienes un caso donde no está despejado el Z, entonces tendrías problemas. Pero a partir de esto de acá, ya no lo vas a tener, ¿no? Entonces, supongamos que el punto P sub 0 sea aquí 1, 1, 1. Para empezar, ese punto satisface la ecuación de la superficie. ¿Satisface? No, profesor. No, profesor. ¿Tampoco? Ahora sí. Ahora, ya está. Entonces, la idea es que, algo te quiero decir con eso, ¿ya? Mira, entonces la idea es que de ahí tú hayas la ecuación de una recta tangente en ese punto. Ese es el problema. Entonces, tú necesitas la derivada parcial de Z respecto de X o Z respecto de Y. Inclusive el problema es más grande, ¿eh? Si es que no se puede despejar Z, de repente se puede despejar Y. O se puede despejar X. Quiere decir que en ese problema habrían hasta 6 formas de hallar la ecuación de una recta tangente. Pero yo no sería partidario que un profesor me venga y lo dé para Y, por ejemplo. No, la idea es que el alumno tenga el criterio nomás. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Algo muy simple. El teorema dice así. A esto de acá, esta va a ser nuestra función. Todo esto de acá es nuestra función f de x y z. Ya está. Para algunos puede pasar desapercibido, me diría, profesor, el 1 no tiene importancia porque cuando tú derives se va a hacer 0. Pero la idea dice que el f de x y z es todo. Ya está, entonces sería acá z. Entonces, esa superficie, por ejemplo, es una superficie de nivel, ¿o no? De la f mayúscula. Claro, es una superficie de nivel al nivel 0. Ya, listo. Por comentar nomás. Entonces, lo que hacemos acá es, primero, el punto está en la superficie. Segundo, derivamos esa función f, lo derivamos respecto de z. Acá, lo vamos a derivar respecto de z. 3x z cuadrado, ¿no? Más 1. Y eso es igual a 0. Lo evaluamos, esa derivada parcial, lo evaluamos en el punto P sub 0, que en este caso es 4, y eso es distinto de 0.
quiere decir que se puede despejar z en función de xy. Entonces acá ponemos, entonces z se puede despejar en función de xy. Listo. Y de acuerdo con lo que tenemos abajo, z sub x lo puedo obtener de esta forma, ¿no? Arriba va f respecto de x y abajo justamente va respecto de z. Y procedo a calcular. Ese es el estándar ahí. Ya, ese es el estándar. La f mayúscula respecto de x, sería acá z cubo menos 6xy nada más, ¿no? Y abajo iría 3x que ya lo hemos calculado, z cuadrado más 1. Entonces debería dar así, ¿no? Me evalúo en el punto P sub 0. Es 1 menos 6 entre 4. Entonces arriba no va a quedar menos 5 cuartos. ¿Está bien? Ya está. Entonces tú ahí tienes ya la pendiente de la recta tangente ya. O sea, vuelves a esta situación de aquí, ¿ve? Hallas la ecuación de la recta tangente en ese punto P sub 0. Hasta ahí está clara la cosa. Esa es utilizando la fórmula que está ahí, ¿sí? Sí, profesor. Ya. ¿Cuál es la otra opción? ¿Cuál es la otra opción? Aplicas lo que hacemos en el primer curso. Cuando tú hiciste lo siguiente, por ejemplo, te decían acá x cuadrado y más 3y cuadrado igual a 5, por ejemplo. Ya está. Y tú querías hallar la derivada, querías encontrar y'. Entonces tú estabas asumiendo que y dependía de x. Entonces cuando tú derivabas acá, esto lo derivabas como un producto, pues, x por y' más 3y cuadrado prima, y esto es 0. Entonces acá era 2x por y más x cuadrado por y'. Y el de acá era 6y derivas por y', y esto es 0. Eso no hay problema, ¿no? Entonces aquí aplicas algo similar. Algo similar. En toda esa expresión de arriba, lo rescatable de esto es esta expresión de acá, ¿ve? Que tú ya sabes eso de... a ver acá, voy a borrar aquí. Entonces ahora vamos a ver la otra opción aquí. Voy a borrar esto de acá. Y voy a pintar esto así, ¿ve? O sea, con verde es la otra opción. ¿De acuerdo? Con verde es la otra opción. Acá la tienes. Ya sabes esto que está aquí, ¿ve? Y tienes el punto P sub 0. Entonces nosotros decimos z depende de x y de y. Entonces en la parte superior le pongo acá asterisco. En asterisco derivamos respecto de x. Respecto de x. Aquí hay una diferencia con lo que está con rojo y azul. Tú aquí estás asumiendo que z no es independiente, pues. Z ya depende de x y de y. Ahí está la clave para que aprendas este producto, perdón, esta cuestión práctica que es de cálculo diferencial. Entonces, cuando vas a derivar acá, debería ser de x, esto de acá hay que derivarlo como si fuera un producto, pues. Menos 3, la derivada de esto de acá, de x cuadrado y. Eso ya no es producto, ya. Más la derivada de z respecto de x más 0, y esto es igual a 0. Entonces lo que vas a tener aquí es como un producto, ¿no? Z cubo más x por 3z cuadrado por z sub x. Y acá sería, respecto a x nomás, ¿no? Sería menos 6xy más z sub x igual a 0. Tú lo evalúas en el punto P sub 0 y el z sub x tiene que dar el mismo valor. Verifíquenlo si gusta.
¿Sí? Claro, o sea, pero esa es la forma práctica de calcular, para que no te estés equivocando a veces con la fórmula. No te pido que lo hagas de esta forma que yo lo hago, sino que ya tienes ahora otra opción de calcular una recta tangente a una superficie ya no a la gráfica de una función. ¿Sí? Bueno, creo que ya les he dado algo ahí. Ahora acá, sí, quiero que se vayan a seguir durmiendo. ¿Sí? Yo sí todavía que tengo para rato. Me he propuesto, tengo que hacer unas cosas, llamar a mi mamá que ya la vacunaron, pero hasta que está habladora, tiene 83 años. ¿Cómo es, no? A ver, eh, les envié un material, le envié, o le envío por acá nomás, a un ratito. Te lo compartí, Ronaldo, un material, ¿sí? Ya les llegó a ellos. No, no ya lo recibieron, porque decir ya les llegó es relativo, ¿no? Ya está. Entonces ahí vean, ahí en regla la cadena, y hay un par de problemitas, lo leen, y a mí me interesa la interpretación, ¿ya? Sí, no les voy a preocupar nada, más bien gracias y disculpen porque estaba en el otro salón. Ya, creo que hemos comentado algo. ¿Les quedó algo de estas cosas, este comentario? Sí, un comentario. Sí, Ya, profesor. la próxima semana no hay clase, ¿ya? No hay clase, digo, no hay no hay práctica, ¿ya? Entonces tenemos opción ahí de recuperarnos, hacer diferencial total y derivada direccional. Ahí donde aparece regla de la cadena, aparece derivada direccional, ¿ya? Entonces nos va a ayudar un poquito, pero yo sí lo voy a hacer por si acaso, ¿ya? La parte de diferencial total tiene una cosita ahí también. Mayormente en los libros estándar que lo encuentran en los kioscos de la universidad, lo hacen como cálculo matemático. Pero hoy día hay que aprender ya a plantear con unidades, a interpretar, y la respuesta no son números, la respuesta es escrito por si acaso, ¿ya? Pero obviamente que no lo voy a forzar, pero quiero que tengan en cuenta eso de ahí, ir ya poniéndonos a la par con lo que se estila hoy día. Yo sueño con que algún día ustedes, cada uno va a tener su empresa y va a estar bien, y que esto es temporal nomás, ¿no? Menos mal que no ha habido huaicos, ya no han seguido los terremotos y estamos tranquilos. Hoy día, por ejemplo, me envían acá los saludos y el trabajo. Le digo, yo agradezco, pero ya no se celebra ya. Hoy día se agradece estar con algunos. Ya no se puede celebrar. ¿Qué voy a celebrar si me están enviando que fallecen 2 personas una noche y una día? Bien, señores, creo que por ahora está bien. Profe, una duda pequeña. En la cuestión práctica, para hallar la derivada de z con respecto a x, asumimos que la derivada de y con respecto a x y viceversa es cero, A ver, dime. porque creo que había un producto De la F mayúscula, ¿sí? había un producto que era 3x cuadrado y usted solo lo Ya. derivó con respecto a x, pero también Claro, lo que pasa es que X y Y son independientes. Por eso tú dices, Z depende de X y de Y. O sea, prácticamente en toda la expresión solamente hay X y Y nomás. y es como una constante. No, a ver, no sé. Creo que ahí está la pizarrita, ¿no? Es que cuando tú has hecho en cálculo diferencial, por ejemplo, tu profesor te ponía una ecuación 2x cubo y cuadrado más y cubo menos 4 igual a 0. Ya está, estás en cálculo diferencial. Y tu profesor te pedía que calcules y prima. ¿Tenías ese problema? Una derivada implícita. Pues. Derivada implícita. Así háblame fuerte, está bien, para que me entiendas. Pues. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que aquí estás considerando que y depende de x. O sea, en realidad x y y son variables. Lo que pasa es que cuando tú derivas, por ejemplo, 2x menos 1 al cubo, ¿cómo derivas eso de 3
2x menos 1 al cuadrado por la derivada de 2x menos 1, ¿no? ¿Sí? Claro. Ya, claro, así cuando me dicen claro, igualito acá, pero ¿cómo derivas eso de ahí? 3y cuadrado por y prima, ¿o no? Ya, Sí, profe. la misma mecánica es. Te voy a volver a cálculo diferencial, carajo, vas a ver. Espérate. Ya está. Pero se está aclarando, ¿no, hijo? Se está aclarando, ¿no? Sí, sí. Mira, ya está, un poquito. Acá. Ahora, quiere decir que cuando tú derives acá, estás derivando respecto de x. Pues, estás derivando 2x al cubo, y cuadrado más y cubo menos 4 igual a 0. Porque el lado derecho es 0. Entonces tienes que derivar esto y derivar esto. Pero cuando derives aquí, sería como un producto, ¿no? Sí. Ya, claro. Entonces sería aquí 6x cuadrado. Sí, estoy utilizando tus propias palabras. Más 2x al cubo por la derivada de eso de ahí. Más y cubo por la derivada de eso de ahí. ¿Estamos de acuerdo? Eso sí, profe. Ya está, eso sí. Es lo mismo. Ahorita vas a ver. Borro acá. 2. Ahora volvemos acá a la realidad. ¿Qué pasa si tú ya dices que z depende de x y de y? Por ejemplo, ¿cómo derivas x cuadrado más y al cuadrado? Lo derivas, por ejemplo, todo esto de acá respecto de x. ¿Cómo derivarías eso de ahí? No es 2 por x cuadrado más y, acá es 1 por la derivada de x cuadrado más y prima. Sí, profe. Ya está, chévere. No, no te molestes conmigo, hijo. Lo que pasa es que quiero cuando no está claro y yo me siento incómodo, entonces tengo que explicarlo. Lo que pasa es que a veces lo hago rápido y si está muy rápido me avisas. Entonces, cuando tú tienes una expresión de acá, dice z ya depende de x y de y. Entonces, cuando yo escribo acá, por ejemplo, x cuadrado, z cuadrado menos yz igual a 4, por ejemplo. ¿Cuántas variables independientes hay en esta ecuación? Independientes, ¿ah? ¿Cuántas variables independientes hay? 2. 2 nomás. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando tú derivas acá respecto de x? Derivas esto de acá, z cuadrado respecto de x, menos esto de acá respecto de x, y, z, y al otro lado es 0. Acá viene la jodez. ¿Cómo derivas eso de ahí? Como un producto, porque cada uno de ellos depende de x o no. Sí, profe. Ya está, entonces acá sería 2x, z cuadrado más x cuadrado, y esto de acá tienes que derivarlo respecto de x. Más, menos, ¿no? Esto de acá ya no es producto, pues, porque esto depende de y, pues. Entonces sería y es constante en ese caso porque deriva respecto de x. Entonces te quedaría la derivada de z respecto de. ¿Ahora sí se aclaró? Sí, profe, sí, sí. Solo tenía Ahora esa sí. pequeña duda. Ya, Gracias. ya, chévere, ya está. No te preocupes. Ya está. Bien, creo que no hay necesidad de asistencia, creo, por lo que hoy día es feriado, yo no puedo estar tomando asistencia a esto. ¿Sí? El material lo leen algo, pero yo de todas maneras, la próxima sesión, en esa hora que hay, leemos algo y así yo soy muy rápido para dar los datos. Lo leemos juntos y algunas cositas lo escribimos en la pizarra. ¿Ya? De tal manera que con su profesor de práctica me tienen que hacer más problemas de diferencial total y regla de la cadena. Y el día sábado nosotros hacemos derivada direccional, que es bien importante, bien interesante. Algunos libros primero hacen derivada direccional y después derivada parcial. Creo que por ahora ya es suficiente. Muchas gracias y